Eduardo Villegas, a sus órdenes. Eduardo Villegas, un escritor que seguramente conocen, y si no, esta es la oportunidad para conocerlo. Tener a la mano ciertos personajes que otra gente no ha manoseado, que otra gente quizá ha visto pero que no sabe cómo desarrollar sus historias. Y en mi vida de escritor, que empezó muy joven, de repente me doy cuenta que he tenido eso, personajes que otra gente no ha visto y con los cuales yo he convivido y he hecho, sin querer queriendo, una trayectoria de escritor ya de 35 años. Yo tuve la fortuna de que con el tercer libro, que se llama El Baúl de los Cuentos, fuera de alguna forma como seleccionado o apadrinado por un gran escritor mexicano que fue el maestro Juan José Arriola. Él junto con Carlos Montemayor y Alicho Macero le dieron un premio a este libro. Entonces es un libro para niños. Cosa curiosa, yo no pensaba escribir muchos libros para niños, sino a rendir un homenaje a mi bisabuela con quien yo crecí. Eran libros de eso, del baúl de mi abuela. Y esa obra es significativa porque hablo yo de mis orígenes como tamaulipeco, un reconocimiento a mi bisabuela, pero también a estos grandes escritores, ¿no? Por eso es un libro muy querido para mí. Bueno, los libros para niños fueron como una consecuencia de otro dramaturgo también muy importante, que era Emilio Carballido. Él conocía algunas obras de teatro, porque yo antes de ser narrador, poeta y cuentista, yo estudié dramaturgia. Y don Emilio Carballido dijo que escribiéramos para niños, que había en la dramaturgia contemporánea había pocos escritores para niños. Y entonces yo dije, creo que tiene razón. Y sobre todo tenemos que escribirles o hablarles de otra manera, no como a principios del siglo, estoy hablando del siglo XX, ¿no? De estos años. Y empecé yo a jugar con mis personajes, con mis paisajes, y a la gente le gustó. Y fue como una cadenita, escribí para la escena, después esas mismas obras de teatro las hice guiones de televisión, y luego libros de cuentos, y sigo en eso. No sé cuántos libros para niños tenga, ya son, les digo, como 35 años de escritor. Sí. Y los demás géneros ya es una vocación personal. Bueno, precisamente por aquí está, muy cerca de nosotros, un libro representativo que se llama El regreso de Edith Dennis Boy. Edith Dennis Boy. Sí, sí es representativo el regreso porque antes hubo algo que se llama Las primeras aventuras de Edith Dennis Boy, y son relatos policíacos. Y esta edición muy linda que me hicieron, incluso con una parte en un CD, un audio, con mi propia voz, fue un homenaje a mis primeros 25 años de escritor. Y el detective yo lo quise tener en esta fecha conmemorativa porque Edith Dennis Boy, desde la primera aventura que hice con él, se hizo famoso. Y entonces a mí ya dejaron de decirme Eduardo Villegas y me decían Edith Dennis Boy. Se hizo famoso el personaje y a mí me pusieron como su nombre literario. Entonces a mí me gustó ser llamado así. Pero después me cayó gordo porque ya no era Eduardo Villegas, sino era Edith Dennis Boy, un personaje de literatura. Y me enojé con el personaje, durante 10 o 15 años lo guardé. Escribí muchas historias con él, pero las guardé y no quise publicar ninguna. Y después me dio como tristeza, pena con él, porque mandé un par de relatos también a España. Y cosa curiosa, yo nunca me imaginé que en España les fuera a interesar el lenguaje mexicano, el albur, el calambur, y un detective muy a la mexicana como es el Edith Dennis Boy. Y entonces ahora, como un homenaje, bueno, ya hace algunos años de este libro, dije sí, que salgan las nuevas aventuras de Edith Dennis Boy. Y por eso está aquí. Me acompaña, hice una edición preciosa, pasta gruesa, con el CD.
El doctor José Luis Herrera Arciniega me hizo un prólogo excelente, quizás una de las personas que mejor conoce mi obra, ¿no? Y dentro de su tesis de doctorado me dedico un capítulo y ahí está el editerismo. Por eso lo tienes en la mano con mucho orgullo de mi parte, ¿no? Bueno, digamos que hay dos propósitos. Hago muchas antologías para no salir solo como al escenario, ¿no? Es decir, invito a varios amigos. Generalmente invito 6 más y conmigo somos 7. El número 7 es un número cabalístico para mí y aparece en todos mis libros o en mi producción literaria, diríamos. Entonces, eso en cuanto a las antologías. Y luego, en mis libros de cuentos, de poemas, incluso en mis obras de teatro, los libros para niños igual, pongo 7 historias porque yo digo que más vale poner relatos breves, de distinto tono, unos alegres, unos muy divertidos, otros como debe ser la vida, unos tristes, pero que el lector tenga una variedad de lenguajes, de personajes, de estilos, de tonos, y nunca quede como embebido o embobado con una sola historia, sino con varias opciones. Por eso como que me inclino más por el cuento. Tengo varias novelas, pero lo que más disfruto son los cuentos. Así es. Yo mismo, antes de ser lector, y pues siempre uno empieza siendo un lector apasionado de algún género, ¿no? Y digamos que el cuento fue un oasis donde yo he vivido toda mi vida desde que empecé a leer. Incluso dice mi madre que yo no sabía ni una sola letra, agarraba los libros y narraba las historias a partir de las imágenes, de los dibujitos, de los colores, de los movimientos de los personajes. A veces sí le atinaba un poquito a lo que trataba, pero a veces era completamente diferente. Y el cuento me ha dado eso. Yo no sé cuántos mexicanos conozcan Las Mil y Una Noches, pero todas, ¿no? Y ya vamos a ver que no son nada más 1001 cuentos, son más de esa cantidad, ¿no? Y yo fui uno de los primeros enamorados de esas leyendas, de esos cuentos, de esos mitos. Y ya después, pues, de otras culturas, ¿no? Sigo leyendo cuentos, cada vez con mayor emoción, porque ahora creo que aprendí a leer mejor, ¿no? Y lo disfruto más. Ojalá la gente que lea mis libros siente esa misma emoción, ¿no? De enfrentarse a un mundo diferente. Creo que en México somos un poco miedosos o creemos en lo sobrenatural. Hay un personaje que se llama Fulana, y pues es un nombre común, ¿no? Fulano, mengano, perengano, así dice la gente, ¿no? Sí. Y yo inventé un personaje que se llama Fulana, que es especie de bruja, de hechicera, de maga, pero muy en la tradición mexicana. Esa brujita también le ha ido muy bien. Si alguien tiene necesidad de, no de asustarse, sino de decir que hay algo mágico y misterioso en la vida, puede ser ese personaje también. Fulana, ¿no? Es para ellos. Fulana, sí. Se llama Fulana, la bruja de mis sueños, y aparece como en 3 libritos ya publicados y en otros 4 que tengo ya escritos. Sí, también, y aquí, bueno, vamos a aprovechar precisamente la entrevista a nuestros amigos de Literamid por visitarme. Esta es su casa. Aquí están los libros que he hecho yo de otros grandes escritores mexicanos. En cuanto ustedes abran una de nuestras páginas, les podemos decir desde este momento, por favor, hagan ustedes la prueba del fuego a nuestros libros. No estoy hablando de cerillos, nada de eso. No, la prueba de fuego de nuestros libros, y todos los que ven aquí ustedes han pasado por ella, y es lo siguiente: abran una página cualquiera, léanla, sin compromiso, sin presión de ningún tipo, no van a comprar el libro a fuerza. Léanla y van a ver qué cosas tan extraordinarias escriben los amigos. Y por eso yo no he dejado de hacer libros. Yo con este proyecto editorial que se llama Cofradía de Coyotes tengo nada más 11 años, pero haciendo libros tengo ya como 20. Y cada vez descubro que nuestros autores mexicanos tienen un talento y una maestría para elaborar las historias más sorprendentes. ¿Y dónde están mis libros? Al lado, creo yo, de un gran bagaje histórico y cultural de nuestro país. Así es que ustedes
les aseguro, en cualquier librería y ahora en este sitio nos van a encontrar y nos van a disfrutar a mí y a muchos otros. Así es que bienvenidos, por favor. Nuestros libros no solamente están en libreros, están en nuestros corazones y así es más fácil que ustedes los disfruten y se enamoren de ellos. Bueno, quizá podríamos trabajar o señalar 3 aspectos que a mí me ayudaron como oficiante de las letras, digamos, ¿no? Como amanuense incluso. Primero, la lectura es un mundo cerrado, es un espacio propio. Y los que leemos construimos nuestro propio territorio, nuestra propia vivienda, nuestro departamento, o si gusta, nuestro propio cuartito. Y ahí están los autores que más nos han gustado. Llámese literatura de terror, de fantasmas, de ciencia ficción, novelas policíacas como es mi caso. Y ahí está un paraíso muy propio. Entonces eso es lo primero que tenemos que construir. Ya después podríamos decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos que vamos a ser escritores o periodistas, o incluso como en mi caso profesor de literatura, ¿no? Que es otra forma de compartir. Después, es básica la lectura, pero ahí sí, que no fuéramos como tan celosos o tan entregados a un solo género. Yo he cultivado el cuento, la poesía, la novela, pero soy dramaturgo. Antes que nada me gusta escribir obras de teatro y ver a mis personajes hablando, bailando, cantando. O sea, eso es algo que sí le recomendaría a cualquiera de los jóvenes o de gente de mi edad o un poquito más grandes que escriban de distintas cosas, sin cortapisas de ningún tipo. Y después yo sí quisiera decirles que los talleres son muy importantes. Tomen talleres físicamente con un escritor mayor o incluso más joven. Los jóvenes tienen muchas ideas y mucha experiencia que darnos, ¿no? Esos talleres pueden ser también a través de algún curso de internet, online como le llamamos ahora, porque déjenme decirles que quizá yo sea una de las últimas generaciones de escritores en este país que nos hicimos a través de talleres literarios. Ya les hablaba yo de Juan José Arriola. Él tuvo los mejores talleres literarios, creo, o la literatura mexicana se lo agradece a él, a su casa, a su taller de Mester, ¿no? La revista que hizo. Y algunos todavía llegamos a seguir sus pasos y sus palabras, ¿no? Ya para entonces el maestro era un dios, ya no decía lean su cuento, corrijan esta línea, no, él empezaba a hablar, y ahí íbamos siguiéndolo por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. A veces estábamos ahí 2 horas esperándolo, el tiempo que fuera necesario, y no llegaba el maestro, y en ese entonces llegaba la tecnología y nos ponía un cassette con su palabra, sus rollos diríamos ahora, a escucharlo. Pero siempre había un coordinador, un taller. Entonces eso sigue siendo una recomendación importante. ¿Les gusta escribir? Lean. ¿Ya leyeron? Ahora consigan un coordinador, un tallerista. La literatura madura mucho más rápido, se vuelve más abierta y un poco más sólida si hay alguien que nos escucha y nos corrige la línea o la página. Cuando tienen tiempo, déjense corregir. Eso va a ser ganancia para cada una de sus obras. Bueno, la vida me ha dado muchos amigos, excelentes maestros, como los que he mencionado ahorita, Carballido, Arriola, Montemayor, Chumacero, pero me ha dado amigos que siempre se jugaron su creatividad, su imaginación en su campo literario. Y Rodrigo González es paisano, yo soy de Tamaulipas, no soy del puerto como lo era él, y durante esos años, estoy hablando cerca del, ya otra vez del siglo XX, por favor, por ahí del 78 al 82 yo conviví mucho con unos amigos rockeros, y dentro de ellos estaba un grupo que se llamaba Los Rupestres. Otro gran amigo, Fausto Arrellín, que también hace música y cuentos maravillosos. Y Rodrigo, déjenme deciros cómo lo conocimos. Nos encontrábamos los sábados en un tianguis cultural, que ahora se llama así. En ese entonces solamente era una banqueta donde llegábamos algunos jóvenes, Rodrigo y muchos más, a intercambiar libros de rock, y él a intercambiar o vender sus primeras canciones, eran cassettes también,
que él reproducía de una grabadora a otra. ¿Quién le hizo las fotos más importantes de Rodrigo? Porque tristemente se nos fue en el terremoto del 85. Lo hizo otro gran amigo mío. Estábamos en la prepa, imagínense, éramos muy jóvenes nosotros. Y ese amigo se llama Fabricio León 10. Y son las fotos que ustedes conocen de su disco que se grabó después en vida, porque yo lo conocí, les digo, intercambiando libros, discos, a través de la música y de la cultura. Yo creo que todo el mundo dirá ahora que es un gran poeta, pero antes que eso fue un gran amigo. Mucha gente lo queremos desde entonces, desde que era un cantante rupestre, ¿no? Hay un himno para todos nosotros que viajamos en el metro, ¿no? Y ahí está el Metro Valderas. Tenemos ese libro aquí, hay otro de una portada verde que bueno, ustedes saben por qué viene el color verde, y ahorita si gustan, por ahí les mostramos una foto de otro gran amigo que también lo quiere, que es René González, que hizo un libro de crónicas de esa época, y viene ya no Rodrigo en fotografía, ya viene en su escultura, ¿no? La que está ahí en el Centro Cultural José Martí. Es decir, él sigue siendo un amigo muy presente. Junto con Rodrigo González, la vida me ha dado muchos otros amigos. Y yo creo que mi generación, diríamos que soy parte de los escritores de los años 60 para acá, hemos sido una generación muy trabajadora, no somos famosos, eso nos quita un peso de encima, hasta ahora que los amigos de Literamit nos visitan, y obvio mucha gente va a entrar a esta página y va a escuchar estas palabras, pues decirles que estos escritores, como estos compositores de los 60, hemos hecho nuestro trabajo, porque así nos ha nacido, así lo hemos querido, hemos vivido para hacer nuestra obra literaria, nuestras canciones, nunca para hacer dinero, nunca para ser famosos, simplemente porque la literatura es un medio de comunicarse con los demás de la manera más directa y sincera posible. Por eso está Rodrigo y algunos otros amigos por aquí. También está Fantomas, por ejemplo, que hizo don Gonzalo Martré, un gran guionista, porque yo antes de leer libros de pura letra leía historietas, ¿no? Y si Rodrigo era de mi edad más o menos, pues don Gonzalo Martré ya era mayor, él está por cumplir ahorita 90 años, y Rodrigo obvio, mucho más joven. Él y muchos otros amigos me acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Y de la literatura sobre todo. Pues no sé, nunca lo he intentado. Déjenme decirles que, por ejemplo, en los últimos 5 años, esta es la primera entrevista que he aceptado. Y lo acepto con mucho gusto. Primero, porque estás aquí. Gracias. 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 Segundo, porque estamos en un sitio que va a darles muchas sorpresas, ¿no? Que es necesario para ciertos editores. Y ¿por qué no es famoso uno? Porque uno es como que más natural, y la fama creo que llega a ser un peso, ¿no?